Bienvenidos a esta cápsula conceptual donde vamos a hablar de los compuestos orgánicos más simples como los alcanos. Los alcanos son compuestos formados por carbono e hidrógeno y son los llamados hidrocarburos. Son los compuestos más simples y tienen enlaces sencillos, lo que se llaman también saturados. Reciben también el nombre de parafinas y su fórmula molecular es CnH2n más 2, donde N es el número de carbonos en la cadena carbono. ¿Dónde los encontramos? En el petróleo y el gas natural, metano, etano, algo de propano y aceites. Se utilizan en alimentos como edulcorantes, grasas, en combustibles, telas, medicamentos explosivos, colorantes, pinturas y plásticos, entre otros compuestos más. Tienen determinadas características, en realidad no tienen un grupo funcional, ya veremos más adelante cuáles son los grupos funcionales de los distintos compuestos orgánicos. Las uniones entre los átomos de carbono son simples, por eso es que se los denomina saturados, y el enlace es por hibridación sp3. El grupo de hidrocarburos se clasifica en alifáticos y aromáticos. Todos los compuestos tienen diferentes formas de representación que denominamos las fórmulas, y así tenemos fórmulas empírica y molecular, que son dos formas de representar la composición química de un compuesto orgánico. La fórmula empírica muestra la relación más simple de los átomos de diferentes elementos presentes en un compuesto, y está representada por una razón estequiométrica de átomos en su forma más reducida. Está expresado en términos de la proporción más simple de átomos de cada elemento en el compuesto. Por ejemplo, en el compuesto hexano, la fórmula empírica es C3H7, lo que indica que hay una relación de 3 átomos de carbono y 7 átomos de hidrógeno. La fórmula molecular, en cambio, indica el número real de átomos de cada elemento presente en una molécula o compuesto, y proporciona la cantidad exacta de cada tipo de átomo en una molécula. Siguiendo el ejemplo del hexano, su fórmula molecular es C6H14, lo que indica que hay 6 átomos de carbono y 14 átomos de hidrógeno. ¿Qué utilidad tiene conocer estas formas de representación? Bueno, identificación de la composición. Ambas fórmulas se utilizan para identificar la composición elemental de un compuesto orgánico, lo que proporciona información muy valiosa sobre la estructura y las propiedades químicas del mismo, como así también la determinación de la relación entre los elementos. Dijimos que la fórmula empírica es útil para determinar la proporción relativa de los elementos presentes en un compuesto, lo que puede ser crucial para la síntesis y comprensión de las reacciones químicas. Y después la comparación de compuestos. Al comparar las fórmulas empíricas o moleculares de diferentes compuestos, se puede deducir información sobre sus estructuras y propiedades, lo que facilita la comprensión de similitudes y diferencias entre ellos. Vamos a ver ahora los isómeros de los alcanos. Podemos definir isomería como una propiedad de aquellos compuestos químicos que tienen la misma fórmula molecular de iguales proporciones relativas de los átomos que conforman su molécula, pero presentan estructuras químicas distintas. Por ende, también tienen diferentes propiedades y configuración. La estequiometría es la rama de la química que estudia la disposición tridimensional de las moléculas y cómo esta disposición afecta las propiedades y reactividades de los compuestos químicos. En otras palabras, podemos decir que la estequiometría se centra en la geometría espacial de la molécula y cómo esta geometría influye en su comportamiento químico.
La estequiometría es especialmente relevante en la química orgánica, donde la mayoría de los compuestos tienen átomos de carbono que pueden formar enlaces con otros átomos de carbono y con otros átomos de otros elementos. Estos enlaces carbono-carbono pueden tener disposiciones espaciales, lo que resulta en diferentes arreglos tridimensionales de las moléculas. La estereoquímica estudia estos arreglos y sus consecuencias en la reactividad, la estabilidad y otras propiedades de los compuestos orgánicos. La estequiometría de los alcanos se refiere al estudio de la disposición entonces tridimensional de los átomos de carbono y los grupos unidos a ellos en las moléculas de los alcanos. Los alcanos dijimos que eran hidrocarburos saturados, lo que significa que están compuestos únicamente por carbono e hidrógeno y presentan enlaces simples entre estos átomos de carbono. Entonces, la estereoquímica se limita principalmente a la conformación de la cadena carbonada. La cadena de carbono en los alcanos puede adoptar diferentes formas tridimensionales debido a la capacidad que tiene el carbono para formar enlaces tetraédricos, lo que permite una rotación libre alrededor de los enlaces simples carbono-carbono. Bueno, la estequiometría de los alcanos se puede entender mejor considerando dos aspectos principales. Primero, las conformaciones, que son las diferentes formas tridimensionales que pueden adoptar una molécula de alcano debido a esta rotación libre, que es alrededor de los enlaces simples carbono-carbono. Por ejemplo, en el caso del alcano más simple, que es el metano, la molécula solo tiene una conformación, ya que no hay enlaces carbono-carbono. Sin embargo, para alcanos más grandes de cadenas de más de 4 carbonos, existen múltiples conformaciones que pueden ser estudiadas. El metano, etano y propano son carbonos con una sola estructura simple, y por ejemplo, puede haber dos alcanos de fórmula C4H10, por ejemplo, ¿sí? El butano y el 2-metilpropano, como vemos en la figura, que está expuesta en la filmina en este caso. Estos alcanos de igual fórmula, pero con diferente estructura, se denominan isómeros. La isomería conformacional, acá los alcanos pueden tener distintos isómeros conformacionales, que son formas estructurales que difieren solo en la rotación de los enlaces simples carbono-carbono. Estos isómeros conformacionales no son en realidad considerados isómeros verdaderos, ya que pueden interconvertirse fácilmente mediante la rotación, o se puede revertirse esa rotación. La estereoquímica de los alcanos es importante porque afecta varias propiedades físicas y químicas de estas moléculas, como por ejemplo la estabilidad, la reactividad y la capacidad de formar interacciones intermoleculares. Además, comprender la estereoquímica de los alcanos es fundamental para entender fenómenos como la estabilidad de los productos de reacción en síntesis orgánica y la conformación de biomoléculas en bioquímica. Veamos un par de ejemplos para entender mejor. Por ejemplo, como vemos acá, existen 5 isómeros constitucionales de la fórmula C6H14. El hexano, el 2-metilpentano, el 2,2-dimetilbutano, el 3-metilpentano y el 2-trimetilbutano. A medida que aumenta el número de carbonos, crece de forma exponencial el número de isómeros, por supuesto. Por ejemplo, existen más de 360.000 isómeros con la fórmula C20H42 y más de 62 millones con la fórmula C40H82. Muchas gracias, espero que esto les haya servido para afianzar el concepto de isomería y las fórmulas de los alcanos.